Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Bienvenidos a Rumbo a la Curul. Hoy nos corresponde conversar con Yuset Bolaños Esquivel del Partido Esperanza Nacional. Doña Yuset es candidata a diputada en el segundo lugar por la provincia de Alajuela, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Yuset? Un gusto, Ronald. Siempre es un placer estar aquí compartiendo. Vamos a conocer más de Yuset en la siguiente ficha técnica. ¿Cómo se define Yuset Bolaños? Soy una mujer, madre, educadora, cooperativista, comunalista, siempre pensando en la justicia social y en tratar de que todas las personas estén lo mejor posible. Señora Bolaños, ¿por qué quiere llegar a la Asamblea Legislativa? Creo que hay mucho que hacer en este país. Tenemos mucho por hacer en la zona norte. Y desde siempre he pensado que si dentro de mis manos está poder colaborar, tengo que hacerlo. No puedo quedarme en casa sabiendo que hay mucho por hacer. ¿Cómo inicia ese caminar comunal, tema social y por supuesto en el tema político? Desde muy pequeña he visto que la política ha sido un medio para servir a la comunidad. Desde mi abuelita, cuando empezaba a trabajar con uno de los partidos y en la casa de ella se hacían las reuniones políticas, nos ponían a trabajar como guías en el día de las elecciones y desde eso me gustó muchísimo. Empecé a darme cuenta que es una manera de servir a la comunidad y pues desde ahí empezó. Luego, más grande, empecé a trabajar en asociación de desarrollo, en comités en la comunidad. Pasé como regidora municipal casi 8 años en la municipalidad de San Carlos y definitivamente el amor por la política hace ver que puedo dar mucho desde esta trinchera. Oye, Yuset, vamos a entrar en materia. Usted, en su plan político, yo sé que tiene muchos proyectos, pero ¿podría conversarnos de 3 de ellos? Hay tres muy específicos en los que quiero iniciar el trabajo desde la Asamblea Legislativa. Cuéntenos. Me tiene muy preocupada Cruzitas, la situación que se tiene. Si bien es cierto, hay un proyecto de ley que podría venir a ayudar muchísimo, desde Esperanza Nacional creemos que hay más por hacer. Todo ese oro que se están robando actualmente debería estar en las arcas del Estado costarricense. Y tenemos la capacidad para nosotros como Estado explotar ese oro y que esas ganancias queden en el país. Es uno de los proyectos más grandes que tenemos, es una de las situaciones que tenemos que abarcar, pero además de eso, eh, si bien es cierto, todos queremos el bienestar ambiental de Costa Rica y luchamos para que sigamos siendo un país verde, el desastre en Cruzitas ya existe. No solo un desastre ambiental, sino también un desastre social y hay que meterle mano lo antes posible. ¿Cómo lograrlo y llegar a la sinergia de producir o aprovechar ese recurso y recuperar el ambiente? Sinceramente, yo creo que en Cruzitas el desastre no tiene reversa. Cuando existe la fiebre del oro, la gente no va a dejar de extraer ese oro. Entonces tenemos que analizar otras formas para poder mejorar el ambiente y cuidar el ambiente, pero en Cruzitas específicamente tenemos que entrar de lleno y con mano dura. El segundo proyecto. La legislación educativa y la educación en general de este país. Tenemos un rezago de muchísimos años, donde tenemos que prestarle mucha atención a la labor docente y a cómo tenemos ahorita la visión del docente que queremos para el país. Pero hay leyes que en este momento tienen al educador cohibido, que lo tienen atado de manos. La ley 9.999, que si bien es cierto tenemos que cuidar y proteger a los estudiantes, también viene siendo un arma de doble filo que tiene cohibidos a los docentes para poder actuar libremente. Y por supuesto, la ley antihuelgas que se firmó en el año 2020, cuando después de la gran huelga del 18 decidieron que los educadores tenían que callarnos y pusieron esta ley antihuelgas que no permite que nosotros podamos expresar las cosas malas que ocurren en este país. Tercer proyecto, doña señora Bolaños. Bueno, en la parte de turismo, creo que la zona norte, no solo el cantón de San Carlos, sino Guatú, Upala, Los Chiles, el turismo tiene que desarrollarse de una mejor manera.
En Guatuso, por ejemplo, ha empezado el desarrollo turístico como pequeños emprendimientos, pero debe haber un auge más fuerte, debe haber un apoyo gubernamental más fuerte, porque se tienen los recursos para que el turismo en la zona norte siga creciendo. ¿Cómo lograr esa sinergia? Porque el turismo hay que implementar el tema educativo, de conocimiento, hay que dar inversión a los emprendedores y también llegar a una coordinación con el ICT para que esos destinos sean conocidos, no solo a nivel nacional e internacional. ¿Qué propone doña Yuset? Dentro del sector educativo, de la parte de educación, la gente generalmente piensa que solo tenemos primero, segundo ciclo y educación secundaria, pero estamos olvidando un ente importantísimo que es el INA. El INA tiene la capacidad para llegar a estas zonas y dar educación técnica al respecto. El Colegio Técnico Profesional, por ejemplo, de Fortuna, dentro de sus lecciones tiene clases para mucamas, para bartenders, para atender hoteles. Eso tiene que llevarse también a la zona de Guatuso, por ejemplo, a través del INA o a través de la educación técnica, como sea, y dar a las personas que están trabajando en turismo las herramientas necesarias para que puedan seguir el desarrollo. Pero sí tiene que ir de la mano, por ejemplo, con el Instituto Costarricense de Turismo para que se dé a promocionar más la zona. ¿Y cómo lograrlo? Porque a veces vemos y escuchamos a emprendedores que tienen una idea, tienen una triangulación de su actividad ganadera, agropecuaria con el turismo, pero no recibe ese apoyo de parte del gobierno, de las instituciones. Háblese concretamente del Instituto Costarricense de Turismo. Pues es uno de los retos. Tenemos que encontrar la manera de la sinergia. Como decía usted, no puede ser que el Instituto Costarricense de Turismo simplemente no colabore con las personas que están iniciando el turismo en la zona norte. Tiene que haber una cámara de turismo claramente que se dedique a buscar los recursos, a buscar las instituciones y empezar a crear todo el ambiente necesario para que ese turismo tenga desarrollo. Doña Yuset, a nivel nacional el partido Esperanza Nacional tiene varios proyectos por desarrollar. ¿Con cuál de esos proyectos usted se identifica? O por lo menos dice, mira, es de mi saco y yo voy a tratar de desarrollarlo. Me gusta mucho pensar en el sector agro, porque nuestra zona norte tiene muchísimos agricultores, ganaderos y personas que se dedican a esto. Es importante reconocer que el sector agro ha sido olvidado por muchísimo tiempo. A veces se les quiere dar un crédito a los agricultores, pero con condiciones como si tuvieran una empresa donde dentro de un mes o 2 meses ya tienen que empezar a pagar ese crédito. El sector agro tiene que tener los créditos según el contexto en el que se desarrolla, dar tiempo para que las cosechas produzcan. eh, y se tienen los recursos. El INDER tiene recursos para poder colaborar con el sector agro. El INA tiene que dar también asesoría técnica para que esos agricultores tengan nuevas herramientas, nuevas técnicas para poder desarrollar la tierra. En FODESAF hay recursos económicos también que tienen que darse y la banca estatal tiene que abrirse a las necesidades de los agricultores. ¿Cómo lograr también esa sinergia? Porque a veces tenemos que, nos da temor o la banca le da temor dar dinero a un sector agropecuario para una cosecha X. Pero también hay otras instituciones que tienen que hacer ese acompañamiento de ayudarle, de generar formación, capacitación para que esa cosecha se logre ejecutar con éxito. Pero también viene el tema de la comercialización con el fin de vender esos productos y esa vez recuperar el dinero matriz para reintegrarlo nuevamente, pagar deudas. Pero al parecer no se está logrando. En esa cadena algo está fallando. ¿Ustedes lo han detectado? Y viene otro tema, el tema ambiental, que también sería hasta un fideicomiso para suplir alguna necesidad. El CNP creció o fue creado bajo una ley donde establece que es el ente regulador de los precios en el sector agro. Pero el CNP en este momento no está cumpliendo con la función para la que fue creada. Eso lo hemos detectado y creemos que tenemos que empezar por ahí, para que el Consejo Nacional de la Producción vuelva a ser el ente regulador de precios, para que se vuelvan a abrir los espacios para que los productores puedan vender sus productos directamente y no tener los intermediarios que se tienen hasta ahora. Tiene que darse también la infraestructura vial, porque esos agricultores tienen que sacar sus productos. Pues todo eso es está relacionado y tiene que llevarse en un proyecto fuerte donde
los productores puedan sentir el apoyo del Estado en ese sentido. Le repito, dentro de Esperanza Nacional tenemos el proyecto de volver a que el CNP tenga espacios para que los productores vayan directamente a vender lo que producen. Bien, Yuset, vamos a hablar de temas de interés de la región Huetar Norte, que por cierto creo que usted los conoce muy bien. Vamos a hablar de 3 de ellos: infraestructura vial, la creación de un aeropuerto, zona franca, y voy a incluirle la carretera San Carlos. De estos 4, ¿cuál es su compromiso? Iniciando con la carretera San Carlos, mi compromiso es continuar propiciando la construcción de la carretera San Carlos. No sé si lo han visitado, yo la visité hace un par de días y es un desastre, Ronald. Estamos muy, muy lentos en que esa carretera pueda construirse. Tienen que seguirle inyectando recursos a la construcción. Está abandonada y la parte que estaba construida se está deteriorando muy rápidamente. Entonces, en la carretera de San Carlos, lo que podemos hacer es continuar buscando recursos para que la construcción continúe. Ese sería mi compromiso. Infraestructura vial. En infraestructura vial tenemos que hablar muy fuertemente de la parte más dañada que en este momento viene a mi cabeza, que es la parte de Cruzitas, de Copevega, de Chorreras, de esa parte. Creo que en esa infraestructura vial está directamente relacionada a que podamos sacar e entrar a Cruzitas. El aeropuerto. El aeropuerto me ilusiona muchísimo porque estando en la municipalidad pude ver cuándo se presentó el proyecto. Creo que es importantísimo que se continúe el proyecto, que se le dé el impulso necesario porque la zona, y precisamente hablando del turismo de la zona norte, podría venir a ayudarnos muchísimo. Pero además en ese aeropuerto tiene que estar directamente relacionado con los productos que ingresen y salgan de la zona franca, que podría venir a ser una parte complementaria una de la otra. Doña Yuset, Centro Valor Agregado, fue un tema que se discutió cuando fue usted regidora. Bueno, actualmente está ese proyecto durmiendo el sueño de los justos. El centro de valor agregado está previsto para que se construya en Santa Clara. Es una parte importante de lo que viene a ayudar al sector agropecuario. Los recursos quedaron ahí estancados, el proyecto quedó estancado hasta donde yo lo entiendo y el momento en que yo salí de la municipalidad, la comisión siguió trabajando en eso. Pero creo que debe retomarse y es importantísimo porque viene siendo precisamente la parte en cómo podemos beneficiar al sector agro. Doña Yuset, el tiempo nos ha ganado. Nos gustaría conocer un mensaje final para el electorado nacional. Un voto informado y un voto consciente es necesario en el país. Esperanza Nacional tiene las propuestas para que Costa Rica pueda salir adelante, sobre todo porque confiamos en el diálogo, en el consenso y creemos que es momento de trabajar fuertemente para construir la Costa Rica que queremos. Muy bien, doña Yuset, muchísimas gracias por compartir su plan de trabajo. Gracias a ustedes. Muy bien, ella es Yuset Bolaños Esquivel, del Partido Esperanza Nacional, quien es candidata a diputada en el segundo lugar por la provincia de Alajuela, aquí en Rumbo a la Curul. Vamos a la pausa y regresamos con TVN Noticias.